están? Mi nombre es Nicolás Alfigue y hoy vamos a hablar de microcirugía apical. La microcirugía apical, o cirugía endodóntica o retratamiento quirúrgico es la evolución de una técnica que ya tiene varias décadas y fue dejada en desuso, que es la cirugía apical convencional. Esta cirugía, que se la consideraba una terapéutica complementaria a la endodoncia y que se utilizaba solamente en aquellos casos de fracaso endodóntico, es una técnica que fue dejada en desuso por su baja tasa de éxito o dispar tasa de éxito entre los distintos autores que la fueron reportando en la bibliografía. Sin embargo, con la incorporación de nuevas tecnologías como el microscopio clínico operativo, nuevos materiales de obturación como los biocerámicos y instrumental microquirúrgico que permitían un mejor acceso a las zonas donde tenemos que trabajar, la microcirugía apical hacia fines de los años 90 fue tomando mayor auge hasta convertirse en una terapéutica confiable, con tasas de éxitos muy altas que nos permite poder conservar las piezas dentarias por más tiempo en la boca. La microcirugía endodóntica, para definirla de alguna forma, es la respuesta cuando una condición puede ser corregida, reparada o remediada solo logrando acceso al problema de forma quirúrgicamente. Lo ubicamos dentro de este diagrama de tratamientos que abarca la endodoncia. En la zona está de retratamientos, ¿sí? Frente a un fracaso de un tratamiento endodóntico convencional, tenemos como posibilidades terapéuticas tanto el retratamiento endodóntico convencional, siempre y cuando nosotros podamos acceder al conducto por vía coronaria, por vía ortógrada, y mejorar la situación clínica de ese tratamiento de conducto, o bien podemos acceder directamente a la porción apical mediante una técnica quirúrgica, levantando un colgajo, y hacer el retratamiento microquirúrgico del mismo y tratándolo por vía retrógrada, o sea, desde el ápice hacia coronal. Cuando hablamos de éxito en endodoncia nos referimos a la ausencia de dolor, edema, drenaje o fístula, la desaparición de esa rarefacción ósea periapical y que el diente pueda volver a su función normal con un buen sellado coronario. Cuando no se cumplen estas funciones, estos tres parámetros, estamos frente a un fracaso endodóntico. Veamos, por ejemplo, este caso de la pieza 1.1, 1.2, en la cual vemos una imagen periapical radiolúcida en la radiografía periapical alrededor de la pieza dentaria. Esta pieza había sido retratada hace 2 años, se ve un retratamiento en el cual se logró una buena permeabilidad apical, se lo ve más o menos tridimensional, tiene un perno que ha estado funcionando desde ese momento y que está bien sellado, que no está filtrado. Sin embargo, la radiolucidez apical no desaparece, ¿sí? Frente a una imagen tomográfica vemos una imagen radiolúcida, extensa, que abarca toda la porción periapical, entonces se decide el abordaje microquirúrgico. Lo que hacemos básicamente en la microcirugía apical es levantamos un colgajo, accedemos a la porción apical, se descubre, se saca el hueso que rodea la porción apical, se cortan los 3 milímetros apicales de la pieza dentaria, en este caso con una turbina, después vamos a ver cómo se puede cortar. Se inspecciona, se ve qué es lo que está pasando en esa porción periapical, se retroprepara para generar una cavidad de clase 1 que me contenga mi material de obturación, que actualmente estamos utilizando cementos biocerámicos. Se lo sella y luego se sutura, se baja el colgajo, ¿sí? Y así vemos con una imagen radiográfica postoperatoria cómo queda
la, la- la pieza dentaria sellada en su porción apical, ¿sí? Esto obturado postoperatorio inmediato y con un control tomográfico a los 12 meses vemos la restitución de los tejidos periapicales alrededor de la pieza dentaria, ¿sí? Como una situación en la cual teníamos una radiolucidez alrededor de la pieza dentaria, hoy tenemos hueso sano rodeando esa pieza. Entonces, charlemos un poquito sobre índice de éxito y fracaso en endodoncia, ¿sí? Cuando nosotros hacemos un tratamiento de conducto de primera intención, el, cuando nosotros hacemos un tratamiento de conducto de primera intención, la tasa de éxito de nuestro tratamiento de conducto, dependiendo del tipo de patología inicial que nosotros tenemos, puede rondar alrededor del 85-90% de tasa de éxito, ¿sí? Acá elegimos unos trabajos en los cuales ronda alrededor del 85%, ¿sí? Sin embargo, cuando hacemos un retratamiento de conducto, vamos a observar que la tasa de éxito baja de a un 62% de éxito del retratamiento de conducto. Sin embargo, si nosotros desglosamos un poco de dónde viene ese 62%, vemos que frente a piezas con lesiones periapicales, si la anatomía está conservada, la tasa de éxito es similar a la de un tratamiento de conducto realizado por primera intención. Sin embargo, cuando la anatomía no está conservada, dígase una perforación, un escalón que no me permite llegar a la porción apical, un instrumento obstruyendo la luz del conducto, ¿sí? La tasa de éxito baja a un 40%, ¿sí? Lo cual nos indica que algo está pasando en esa porción apical de la pieza dentaria, del conducto, que nos está haciendo que nuestra tasa de éxito caiga rotundamente, ¿sí? Acá estamos mostrando dos artículos de distintos autores que llegan a la misma conclusión. Y si nosotros observamos esto que ven acá girando es una microtomografía y esta otra imagen es una imagen de un microscopio electrónico de barrido, en el cual estamos observando dos ápices de dos piezas dentarias, uno en el cual estamos viendo la anatomía externa, en el cual además de este debería ser el foramen principal, del conducto principal, pero vemos un montón de foraminas, las cuales nosotros con nuestro tratamiento mecánico no estamos llegando y que tenemos que tener un muy buen protocolo de irrigación para poder acceder a poder tener toda esta dentina bien permeable, ¿sí? Y por otro lado, en este material, en este ápice en el cual nosotros vemos el material de obturación que llega más o menos bien hasta la porción apical, vemos una gran desadaptación de las paredes y toda una zona donde pueden colonizar bacterias, ¿sí? Además de todas estas también ramificaciones que tiene el sistema de conductos. Entonces, esto nos da eh, la conclusión de que el sistema de conducto es algo muy complejo y que la porción apical continúa con esa complejidad del conducto que nos puede llegar, si no lo tratamos de forma correcta, nos puede llegar a hacer fracasar nuestra endodoncia. Planteado todo esto, la microcirugía apical, acá esta es una imagen del doctor Kim de la Universidad de Pensilvania, en Filadelfia, que es el padre de la técnica esta microquirúrgica. El doctor Kim estuvo en la facultad del año 2018 junto con su equipo haciendo unas jornadas que se llaman el Penendo, que es en el cual ellos llevan su, su filosofía de trabajo, tanto de endodoncia convencional como microquirúrgica, por todo el mundo.
tuvimos el honor de tenerlo acá operando en los quirófanos de la facultad. Esos son toda una serie de artículos en los cuales comparan la microcirugía actual con la cirugía apical convencional y describen una técnica que es reproducible y con la cual se pueden obtener la tasa de éxito que tienen ellos con la técnica, ¿sí? Que está alrededor del 94%, que es la técnica y el protocolo que vamos a ver más adelante. Para esta técnica se incorpora el microscopio, que gracias a su gran capacidad de magnificación y una fuente de luz potente nos permite trabajar en un espacio pequeño como es la porción periapical, en el cual estamos trabajando en porciones quizás de 3-4 milímetros. Microinstrumental para poder trabajar en esas porciones apicales. Instrumental pequeño, tanto como instrumental quirúrgico propiamente dicho, como pueden ser legras o cucharitas para hueso, eh, o distintos periostótomos, como también materiales de obturación y condensadores para poder trabajar la porción apical, eh, instrumental bien pequeño para poder trabajar la porción apical, ¿sí? Muchas veces el instrumental microquirúrgico y el instrumental para poder trabajar con microscopía es un material opaco, como estamos viendo acá, que no refleja la luz de forma tan fuerte, así no cansa tanto la vista del operador. Las puntas de ultrasonido, ¿sí? Lo que hacemos, como mostré anteriormente, es hacer una cavidad y retropreparar el conducto en el interior del conducto. Anteriormente se hacía con turbina, ¿sí? Con una fresa redonda, como vemos en esta imagen, que por el tamaño del cabezal de la turbina y por la angulación que tiene la fresa saliendo de la turbina, imposible era hacerla en el interior del conducto. ¿Sí? El objetivo de una retropreparación, como vamos a ver más adelante, es primero eliminar todo el material infectado que tengo en el interior del conducto y por otro lado generar una cavidad de clase 1 para poder recibir el material de obturación, ¿sí? Anteriormente, cuando se obturaba con amalgama, se buscaba hacer una cavidad, una fresita redonda, ¿sí? Para poder condensar la amalgama en el interior del conducto, en la porción periapical, ¿sí? Que era muy, muy común perder el eje y no hacerlo en el interior del conducto. Con las puntas ultrasónicas uno puede trabajar con estas puntas anguladas a 90 grados y trabajar el conducto en su interior. La incorporación de las tomografías de ascónico en nuestros estudios prequirúrgicos, ¿sí? Que son un GPS que nos van a permitir ver bien dónde está nuestra lesión para poder abordarla sin inconvenientes, en una imagen tridimensional. Las guías quirúrgicas que nos van a ayudar también para poder en la planificación y nos van a poder permitir también hacer osteotomías más conservadoras, más rápidas, tanto la osteotomía como el corte apical. Y materiales de obturación biocompatibles que sean bien tolerados por los tejidos periapicales y estables en el tiempo. Lo que se utiliza actualmente son cementos biocerámicos, ¿sí? Todos derivados de silicatos tricálcicos que, a diferencia de lo que se utilizaba antes, que era amalgama, son bien tolerados por los tejidos periapicales y no generan inflamación de los tejidos periapicales. Es un cuadro comparativo que compara la microcirugía apical moderna con la cirugía apical tradicional, en la cual vemos que hacemos osteotomías mucho más pequeñas. El corte del ápice se hace de forma distinta y después vamos a ver
cómo lo hacemos y por qué. ¿Sí? Nos va a permitir trabajar e inspeccionar siempre la porción apical y ver por qué ha fracasado ese conducto. Y como vemos acá que obturamos con materiales biocerámicos versus amalgama que se hacía anteriormente, lo que nos da todo una tasa de éxito de un 94% en microcirugía apical contra un 90, entre un 40 y un 90% de cirugía tradicional. Y esto nos da el parámetro de la gran disparidad que había entre los distintos autores. Si vemos un poco las indicaciones de la microcirugía apical, tenemos por un lado los fracasos endodónticos en los cuales la anatomía no está conservada. ¿Sí? Uno cuando ve un fracaso endodóntico, cuando hace el estudio radiográfico inicial, bueno, tiene que identificar por qué ha fracasado ese conducto y ver si uno abordarlo por vía ortógrada lo va a poder mejorar o no. ¿Sí? Entonces considerar la cirugía apical para ver si uno solo, como dijimos en la definición del principio, solo puede corregirlo mediante el abordaje quirúrgico. Acá lo que vemos son distintas imágenes en las cuales puede haber algún transporte, alguna perforación, un instrumento fracturado, material destruido o un ápice abierto, que es mucho más fácil manejarlo desde la porción apical que por vía ortógrada convencional. Por otro lado, tenemos los controles a distancia de conductos o de retratamiento de conductos que radiográficamente uno los puede ver bien, los puede considerar que están bien. Sin embargo, el paciente sigue con dolor, sigue con sintomatología, sigue con una imagen radiográfica, y eso se debe a que estamos en presencia muchas veces de anatomías complejas, de deltas apicales, istmos, ¿sí? Conductos accesorios que nosotros radiográficamente ni tomográficamente muchas veces podemos ver. Muchas veces también pasa de estar en presencia de algún conducto omitido que no se ve radiográficamente, eh, pero sí o tomográfica, o cuando uno accede como acá a un MB2, ¿sí? O muchas veces lo que pasa es que quizás radiográficamente uno lo ve bien, pero lo que realmente está pasando es una desadaptación del material de obturación a las paredes del conducto, que eso me va a colonizar, que va a hacer que las bacterias puedan colonizar en esa porción y hacer que el conducto fracase. Por otro lado, frente a conductos que nosotros vemos radiográficamente bien y que no reparan, tenemos que tener en cuenta también el tipo de patología periapical que puede estar presente, ¿sí? Y en base a los estudios, a los trabajos de Nair, sabemos que de las radiolucideces periapicales, un 15%, el 6%. Cuando hablamos de todas estas situaciones, tanto el absceso como el adenoma apical, como el quiste en bolsa, debería reparar frente a un tratamiento de conducto correctamente hecho. Sin embargo, cuando estamos en presencia de un quiste verdadero, con una membrana, es una entidad completamente aislada de la pieza dentaria, ¿sí? Con una membrana epitelial que la separa de la porción apical. Esto no tiene es una entidad propia que no va a reparar con el tratamiento de conducto. Por lo tanto, el quiste verdadero debería ser eh, intervenido de forma quirúrgica posterior a la realización del tratamiento de conducto. Otra indicación de microcirugía apical son piezas dentarias en las cuales por alguna razón no podemos acceder a la porción periapical. Por un lado, pueden ser piezas que tengan un perno muy grande, que más allá que los endodoncistas o los protecistas pueden sacar pernos constantemente, el tamaño de este perno nos puede hacer peligrar la integridad de la pieza dentaria. Sacar ese perno se nos puede llegar a fracturar la pieza dentaria. Entonces, acceder
por vía ortograda, por vía retrógrada es una opción, ¿sí? Y por otro lado, por ejemplo, esta pieza dentaria que ha tenido un traumatismo y se fue calcificando con los años hasta llegar un momento en el cual esa pulpa se necrosó y generó acá una pequeña radiolucidez periopical, ¿sí? Hacer el conducto por la vía convencional, en este caso, es una terapéutica de alto riesgo, ya que en toda esta porción radicular, coronal y radicular, no se observa eh, la presencia de conducto. Entonces, en un caso como esto, es mucho más sencillo acceder por vía apical, levantar un colgajo, cortar la porción apical, retropreparar el conducto y sellarlo. ¿Sí? Y por último, otra indicación de microcirugía apical son estas lesiones que son muy grandes, que muchas veces afectan las dos corticales, tanto vestibular como palatino, y el, el organismo a veces se le hace muy difícil poder reparar este tipo de lesiones, entonces es necesario acceder, limpiar, sacar todo ese tejido desorganizado que hay en la porción apical y volver a cerrarlo. Entonces, hablando, ahora vamos a ver un poquito del protocolo microquirúrgico, ¿sí? El protocolo lo pueden leer en este artículo que les estoy mostrando acá, tanto el profesor Kim como el profesor Kratchman. Y lo que vamos a hacer básicamente es una incisión, ¿sí? Con una hoja de bisturí 15C, ¿sí? Podemos levantar los márgenes de forma total o de forma parcial. Y la idea es ir siempre con un buen apoyo, a plano duro, y se hace el corte, a veces hacemos descargas verticales, a veces no, ¿sí? Y la idea es tener un buen paño y abrir un buen colgajo que nos permita ver bien toda la lesión sobre la cual tenemos que trabajar, ¿sí? Una vez que hicimos la incisión con un decolador, puede ser una cureta tipo Molt o eh, un periostótomo 24G, ¿sí? Vamos a ir decolando y levantando un colgajo de espesor total mucoperióstico, ¿sí? Hasta poder exponer bien toda la lesión. Vamos a ver si se puede adelantar un poco. La idea es ir levantando hasta tener una buena visibilidad de la lesión, ¿sí? Entonces nos va a quedar así, todo limpio, libre de periostio, ¿sí? Una vez que nosotros tenemos bien descubierta, le hemos levantado bien el colgajo, tenemos que descubrir la raíz, para lo cual, en este caso, con una turbina angulada a 45 grados y una fresa redonda, se hace una osteotomía conservadora y descubrimos la porción apical de la pieza dentaria para nosotros después poder hacer el corte, ¿sí? Lo que tenemos que ver siempre es mesial, apical y distal de la pieza dentaria, ¿sí? Para tener bien identificar la anatomía que después vamos a cortar. La osteotomía se puede hacer o bien con una turbina o guiado con una trefina, que bueno, eh, después lo vamos a ver. Una vez que nosotros abrimos, se hace el curetaje apical. En el curetaje apical lo que se hace es elimina todo el tejido ese o de granulación o membrana quística que nos está haciendo esa lesión periapical, ¿sí? Eh, Eso se puede hacer o bien
una vez hecho la osteotomía o si fuera necesario, como vemos acá, si nosotros tenemos la pieza dentaria que nos está cubriendo toda la lesión, primero se hace el corte apical y después eh, el curetaje, ¿sí? Lo que vamos haciendo es que con cucharitas, con curetas de Molt o con cucharitas para huesos o curetas tipo Gracie, las que utilizan en periodoncia, se va limpiando todo el tejido blando hasta tener una cavidad limpia y una cavidad limpia. Esto lo que nos va a permitir también es ir haciendo hemostasia, ¿sí? Ir sacando todo el tejido de esa granulación que está bien vascularizado hasta tener una cavidad más limpia para después poder. La idea es tener una cavidad limpia para después poder hacer las maniobras que vienen después sobre la pieza dentaria, tanto el corte como la retropreparación como la obturación. Para lo cual es importante tener eh, una buena hemostasia, ¿sí? Y para hacer una buena hemostasia nos vamos a ayudar, disculpen, nos vamos a ayudar de distintas sustancias químicas como el sulfato férrico o cloruro de aluminio, los mismos que utilizan en prótesis para embeber los hilos de retracción gingival. Se puede utilizar el subbalato de bismuto, ¿sí? Que también es un hemostático local. Gasas con pellets de epinefrina o gasas compactadas en el fondo de la cavidad. La idea es compactar estas gasas o estos pellets en el fondo de la cavidad para poder contener el sangrado y permitirme hacer las maniobras que van a venir posteriormente. Pues yo retropreparar, necesito retropreparar y retroobturar en un medio seco para poder tener un conducto limpio. Cuando colocamos gasas en el fondo de la cavidad, se colocan varias gasas y la idea es también siempre, uno después las saca las gasas esas para poder trabajar, pero siempre dejamos una gasa que nos contenga el sangrado y que también impida que se nos vayan cayendo cosas ahí atrás como gutapercha infectada o el material de obturación que después es difícil de de limpiar. Y bueno, y después hacemos el corte apical propiamente dicho. El corte apical consiste en el corte de los 3 milímetros apicales en un ángulo de 0 a 10 grados, ¿sí? O sea, casi de hacerlo lo más recto posible, ¿sí? Perpendicular al eje longitudinal de la pieza dentaria. Lo podemos hacer bien, como mostramos en este caso, esto es una punta que se llama Blade Sonic, que es una punta de ultrasonido que hace un corte bastante nítido de la porción apical, o se puede hacer bien o con trefinas a través de guías quirúrgicas o con una fresa secria con una turbina angulada, ¿sí? La idea del corte de los 3 milímetros apicales es porque los 3 milímetros apicales eliminan el 98% de ramificaciones radiculares y el 93% de los canales laterales sin afectar la estabilidad de la pieza dentaria. Una
resección menor significaría el riesgo de infección y el fracaso de la cirugía apical, ¿sí? Si nosotros, como vemos acá en estos gráficos, si nosotros cortamos menos de 3 milímetros, tenemos riesgo de que haya alguna ramificación que no estemos agarrando, ¿sí? ¿Y por qué no cortamos más de 3 milímetros? Porque, bueno, no cambiaría esto de las ramificaciones y sí estamos desgastando más y sacando más estructura de la pieza dentaria. Esta es una fresa turbina angulada con una fresa secria. Y cuando decimos que el corte lo hacemos a 0 grados, antiguamente el corte se hacía angulado cuando no se utilizaba microscopio ni puntas de ultrasonido para la retropreparación, como acá como se ve en el corte uno, para poder descubrir el conducto, para poder ver el conducto y hacer una cavidad de clase uno con turbina y que poder meter la turbina acá adentro, ¿no? En esta cavidad pequeña. Hoy con las puntas de ultrasonido no es necesario hacerlo así y con el riesgo y si nosotros biselaríamos, estaríamos teniendo el riesgo de poder dejar la porción palatina sin cortar, ¿sí? Y con la posibilidad de que se reinfecte este conducto. Por lo tanto, el corte correcto sería el corte 3, como estamos viendo acá en esta imagen, a 3 milímetros de la porción apical en un corte lo más recto posible. Una vez que cortamos, vamos a inspeccionar. Y durante la inspección vamos a encontrar la razón por la cual ha fracasado el tratamiento endodóntico, en la cual podemos encontrar falta de adaptación del material de obturación a las paredes del conducto, podemos encontrar la presencia de istmos, vamos a encontrar canal omitido, como acá un M2, vamos a encontrar canales laterales de gran tamaño, fracturas, reabsorciones y todo tipo de- de situaciones clínicas. Luego, una vez que inspeccionamos, vamos a hacer la retropreparación, en la cual vamos a eliminar la gutapercha de la porción apical, el material infectado que está en la porción apical, y vamos a dejar las paredes limpias para recibir el material de obturación. La idea es realizar una cavidad de clase uno de al menos 3 milímetros de espesor, de largo. ¿Y por qué 3 milímetros de largo? Porque sabemos que los materiales biocerámicos se comportan mejor a mayor cantidad de material, ¿sí? Entonces, como mínimo hay que intentar hacer una cavidad de 3 milímetros. Y vamos a obturar con cemento de cerámico. En este caso, acá estamos viendo una técnica mixta en la cual se utiliza un biocerámico más fluido y luego se compacta un biocerámico de consistencia putti, ¿sí? Son un poco más rígidos. El material ese hay que llevarlo, hay que llenar bien toda la cavidad y compactarlo en el interior del conducto. Acá observamos cómo en una radiografía preoperatoria con un cono que está extruido, ¿sí? Es el corto de la porción apical y se retroobturó con una técnica mixta, tanto con biocerámico fluido como biocerámico con consistencia putti y cómo fluye el material alrededor del perno. Finalmente, se puede colocar o no algún material de injerto óseo como para generar un andamiaje para la cicatrización y para la estabilización de ese coágulo y la colocación de una membrana para la regeneración ósea. Esto va a depender del tamaño de la cavidad, ¿sí? Quizás en cavidades más pequeñas, de 4 o 5 milímetros, no fuera tan necesario, pero en cavidades un poco más grandes, para lograr una buena cicatrización y una buena estabilidad de los tejidos blandos es necesario hacer alguna terapia de regeneración ósea.
y vamos a suturar con suturas de nylon monofilamento, ¿sí? De 5 o 6 ceros, ¿sí? El nylon monofilamento es una sutura que no junta placa, ¿sí? Que se puede, si en cirugías pequeñas se puede retirar a los 5 o 6 días, en cirugías un poco más grandes, bueno, lo dejamos unos días más, pero eh, en general, o sea, al ser una tipo de sutura que no junta placa, no interfiere en la cicatrización. Lo que utilizamos son puntas triangulares invertidas, ¿sí? Que no nos van a desgarrar los tejidos al momento de la tracción. Básicamente este es el protocolo microquirúrgico, ¿sí? Y finalmente con esto lo que le queremos mostrar es que la terapéutica endodóntica en su totalidad, ¿sí? Si nosotros combinamos estos tres tratamientos, tanto la cirugía, la del tratamiento convencional, ¿sí? El retratamiento convencional como el retratamiento quirúrgico, hay una zona acá donde confluyen todos los tratamientos que nos dan una tasa de éxito de la endodoncia total como especialidad alrededor del 90-95%. ¿Sí? Y que la hacen una terapéutica súper confiable, una especialidad, ¿sí? Súper confiable para la conservación de las piezas dentarias. Espero que haya estado todo más o menos claro. Cualquier cosa me pueden escribir por el campus. Esta es la bibliografía, ¿sí? Tanto microendodoncia de microcirugía endodóntica de Merino, ¿sí? Este es un libro en español, este es un libro en inglés y este es un artículo en español que lo pueden conseguir. Cualquier cosita me escriben a través del campus y nos estamos